Abuela, abuela, ¿por qué lo dejaste? Silvia Pinal la miró a los ojos y no dijo nada. Murió 3 años después sin haber respondido. La mujer que le enseñó a México a denunciar el abuso durante 20 años en televisión nacional. Eligió el silencio cuando su propia nieta lo denunció en su familia. Su nombre era Silvia Pinal. Y las preguntas que dejó sin responder marcaron a toda una familia, a 3 generaciones, a un país entero que la vio crecer, brillar y callar. Esta es la historia que rara vez se cuenta completa. La historia detrás de la diva, la mujer detrás del mito. Si es la primera vez que llegas, suscríbete. Aquí contamos lo que otros callan. Hoy vas a conocer 4 cosas que casi nadie menciona sobre Silvia Pinal. Primero, Alejandra Guzmán llorando en cámara, describiendo cómo era esperar a una madre que nunca llegaba. Segundo, lo que personas de la industria han dicho a lo largo de los años sobre cómo funcionaba el poder de Silvia en el espectáculo mexicano, lo que significaba estar en su círculo o fuera de él. Tercero, las fotografías que nunca salieron en las revistas, las que nadie quiso publicar. El contraste brutal entre la diva que brilló en Cannes y la mujer de sus últimos años. Y cuarto, el silencio que Silvia mantuvo cuando su propia nieta hizo una acusación que estremeció al país entero. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte más reveladora. Guarda esta frase. Una dama no habla de esas cosas. Silvia la repetía cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad. Vas a escucharla varias veces. Y al final vas a entender por qué esa frase destruyó a 3 generaciones. Hay un video de 2019. 8 segundos. Solo 8. Una periodista le pregunta a Silvia por los problemas de Alejandra. Lo que responde en esos 8 segundos me heló la sangre cuando lo vi. Guárdalo, volveremos a él. Y cuando lo escuches, vas a entender exactamente quién era Silvia Pinal detrás de la sonrisa. Silvia Pinal llegó a la Ciudad de México con 14 años y un sueño enorme. Venía de Guaymas, Sonora, un pueblo caluroso y alejado de todo. No tenía conexiones en la industria, no tenía dinero, no tenía padrinos que le abrieran puertas. Solo tenía ambición, una ambición feroz que la acompañaría toda su vida. Su infancia no fue fácil, creció sin padre. Su madre trabajaba largas horas para sostener la casa. Silvia aprendió desde muy joven que nada en la vida se regala, que todo se gana con esfuerzo, que mostrar debilidad es peligroso, que las emociones son un lujo que no todos pueden darse. Esa niña que aprendió a no pedir nada se convirtió en la mujer que lo tuvo todo, pero nunca dejó de ser esa niña. Nunca aprendió a dar lo que nunca recibió. Esa mentalidad la convirtió en una de las mujeres más exitosas del espectáculo mexicano, pero también la convirtió en una de las más difíciles de alcanzar emocionalmente. Una fortaleza impenetrable, admirada desde afuera, fría desde adentro. Empezó como extra en películas donde nadie recordaba su cara. Aparecía de fondo, cargando cosas, caminando detrás de las verdaderas estrellas. Una más entre cientos, un rostro sin nombre en los créditos. Pero mientras otras extras soñaban con ser descubiertas, con que algún director las viera y les cambiara la vida, Silvia observaba todo, cada detalle de cada movimiento. Estudiaba cómo caminaban las actrices principales, cómo movían las manos cuando hablaban, cómo sonreían para las cámaras, cómo lloraban en las escenas dramáticas, cómo negociaban con los directores para conseguir mejores escenas, cómo seducían a los productores para obtener lo que querían. No solo quería ser actriz, quería entender cómo funcionaba el poder en esa industria,
Quería saber cuáles eran las reglas del juego. Y después quería cambiarlas. A los 25 años ya no era extra, era protagonista. A los 28 ya tenía su primer divorcio y su primera hija, Sylvia Pasquel. El matrimonio con el actor Rafael Banquels duró poco. Sylvia no era alguien que aceptara ser controlada. Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Luis Buñuel, el director español exiliado en México, el genio surrealista que había escandalizado a Europa, buscaba una actriz para su siguiente película. Necesitaba a alguien que pudiera transmitir inocencia y pureza en la superficie, pero con algo oscuro e inquietante por debajo. Vio decenas de actrices. Ninguna lo convenció, hasta que vio a Silvia Pinal. Dicen que Buñuel supo en los primeros 5 minutos que ella era Viridiana. Esa mezcla de luz y sombra, esa capacidad de parecer un ángel mientras escondía algo más profundo. Eligió a Silvia Pinal y le cambió la vida para siempre. Viridiana contaba la historia de una novicia que intenta hacer el bien y termina destruida por el mundo que quería salvar. Una mujer pura enfrentando la oscuridad humana. Inocencia contra crueldad. La película ganó la Palma de Oro en Cannes en 1961. El Vaticano la prohibió por blasfemia. El escándalo fue internacional. Y Silvia Pinal estaba en el centro de todo. Entró en la historia del cine mundial por la puerta grande y ya nunca saldría. Una dama no habla de esas cosas. Respondía cuando le preguntaban sobre los detalles de cómo consiguió convencer a Buñuel de elegirla. Sonreía con esa sonrisa enigmática que se volvería su marca, y cambiaba de tema. Con Buñuel hizo otras 2 películas, El ángel exterminador y Simón del desierto. 3 obras maestras en 5 años, un logro que ninguna otra actriz mexicana ha igualado hasta la fecha. Pero aquí viene lo que nadie cuenta. Mientras su carrera alcanzaba alturas que parecían imposibles, su vida personal tomaba otro rumbo. Espera a ver lo que cuentan las personas que la conocieron, porque lo que vino después revela otra cara de la historia. Silvia se casó 4 veces en total. El primer matrimonio le dio una hija y un divorcio rápido. El segundo, con el productor Gustavo Alatriste, le dio poder, dinero y conexiones con la élite del cine internacional. El tercero fue breve y poco recordado. Y el cuarto le dio a Enrique Guzmán. Aquí es donde todo se tuerce. Aquí es donde la historia de la diva perfecta empieza a mostrar grietas. 1967. Silvia tiene 35 años y está en la cima de su carrera. Enrique tiene 24, 11 años menor. Ella es la reina del cine mexicano. Él es el ídolo del rock and roll, el tipo que hace gritar a las adolescentes en cada concierto. Ella tenía el poder. Él tenía la juventud. Juntos tenían los reflectores de todo México encima, o se casan en una ceremonia que paraliza al país. México entero celebra la unión de la diva del cine con el rebelde de la música. Las revistas publican portada tras portada mostrando a la pareja perfecta. El matrimonio del año, la unión de 2 mundos. Nadie imaginaba lo que vendría después. Lo que pasaba dentro de esa casa era muy diferente a lo que mostraban las fotos. Guarda ese detalle. Vas a necesitarlo para entender lo que viene. Alejandra Guzmán nació el 9 de febrero de 1968. Llegó al mundo en medio de un matrimonio que ya mostraba grietas. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie menciona sobre Silvia Pinal. Alejandra Guzmán ha hablado sobre su infancia, muchas veces sin filtro, sin maquillaje emocional. Ha descrito un ambiente difícil en casa,
de tensiones entre sus padres que se sentían en el aire, un hogar donde había más silencios que conversaciones, donde las puertas se cerraban de golpe, donde los adultos gritaban y los niños aprendían a desaparecer. Mi mamá siempre estaba trabajando, ha dicho Alejandra en más de una ocasión frente a las cámaras. Siempre estaba en un set, en un teatro, en una reunión. Siempre estaba en otro lugar. Ha descrito esperar despierta hasta muy tarde, sentarse en las escaleras de la casa esperando escuchar la puerta, contar los minutos, imaginar el sonido de los tacones de su madre en el pasillo, querer un abrazo cuando finalmente llegaba, y sentir que ese abrazo no siempre estaba disponible, que a veces llegaba cansada, que a veces llegaba de mal humor, que a veces simplemente no quería ser molestada. En una entrevista, Alejandra lloró al recordar su niñez. Las lágrimas corrían mientras hablaba de querer la atención de su madre y sentir que había que ganársela, que el cariño no era automático, que había que merecerlo, que nunca sabías si lo habías logrado o no. Piensa en eso un momento. Una niña esperando a una madre que llegaba cansada del trabajo, queriendo conectar, sintiendo que había una distancia que no sabía cómo cruzar, una distancia que nadie le explicaba, pero que estaba ahí, siempre ahí. Si te vas ahora, te pierdes lo peor, porque lo que Alejandra vivió de niña fue solo el principio. A lo mejor tú también conoces esa sensación, querer acercarte a alguien y sentir que hay un muro invisible entre ustedes, un muro que nadie construyó a propósito, pero que está ahí, que siempre estuvo ahí. Si conoces esa sensación, déjamelo en los comentarios. El matrimonio de Silvia con Enrique Guzmán duró 9 años oficialmente. Los problemas empezaron mucho antes. Infidelidades de ambos lados, escándalos en las revistas. Pero Silvia mantenía la imagen en público, siempre la imagen perfecta. Una dama no habla de esas cosas. Decía cuando los periodistas se atrevían a preguntarle sobre los rumores de crisis matrimonial: esto que acabas de escuchar es solo la superficie. Lo que viene después me costó creerlo cuando lo investigué. Aquí viene la segunda revelación. Y esta es la que la industria nunca quiso que se contara. Silvia no solo fue actriz, fue productora de cine y teatro. Fue empresaria con múltiples negocios. Fue diputada federal por el PRI. Fue dueña de teatros que llevan su nombre hasta hoy. Una mujer con poder real, tangible, en una industria dominada por hombres. En una época donde las mujeres pedían permiso para todo. Silvia no pedía permiso. Silvia daba órdenes y lo usó. Vaya si lo usó. Quienes estaban en su círculo recibían oportunidades, papeles en las mejores producciones, contratos que otros soñaban, acceso a los proyectos más importantes. Quienes la ofendían o simplemente caían en desgracia, veían sus oportunidades desaparecer. Puertas que se cerraban, llamadas que no se devolvían, carreras que se estancaban sin explicación. Las historias coinciden. El patrón es claro. Era mejor tenerla de amiga que de enemiga. Silvia Pinal construyó un imperio y lo mantuvo durante más de 60 años. Eso requiere algo más que talento. Requiere saber usar el poder. Requiere entender que en esta industria la lealtad se compra y la traición se paga. ¿Recuerdas el video de 8 segundos que te pedí que guardaras? Llegó el momento. Una periodista le pregunta por Alejandra, por sus adicciones, por sus problemas, por todo lo que su hija había sufrido públicamente durante años. Silvia la mira, sin parpadear, y dice: mi hija tomó sus decisiones, yo tomé las mías. 8 segundos, sin emoción, sin dolor de madre, sin un gramo de preocupación. Eso es todo. Eso es Silvia Pinal en 8 segundos.
60 años de carrera resumidos en una frase helada. Una dama no habla de esas cosas. Y mientras Silvia controlaba la industria, su familia se rompía en pedazos. Cada hijo a su manera. Cada uno buscando cómo sobrevivir a la sombra de la diva. Silvia Pasquel, su hija mayor, ha hablado de los altibajos con su madre. Momentos de cercanía genuina, pero también largas temporadas de distancia, con desencuentros que duraban meses. Reconciliaciones frente a las cámaras que no siempre reflejaban lo que pasaba en privado. Alejandra fue más directa. Ha hablado abiertamente de sus adicciones, del alcohol, de las drogas, de buscar en sustancias lo que no encontraba en casa, de intentar llenar un vacío que parecía no tener fondo, de caer y levantarse, de caer otra vez. Luis Enrique, el hijo de Silvia con Enrique Guzmán, eligió desaparecer, alejado completamente de los reflectores, sin entrevistas, sin eventos públicos, sin fotos en las revistas, como si hubiera decidido que la única forma de sobrevivir a esa familia era no ser parte de ella públicamente. 3 hijos, 3 formas de sobrevivir a la misma madre. 3 caminos diferentes para lidiar con el mismo vacío. Y ninguno de ellos encontró lo que buscaba, porque Silvia no lo tenía para dar. Quizá tú también has vivido algo parecido. Querer acercarte a alguien y sentir que siempre hay algo que se interpone. Algo invisible, pero real. Pero lo que viene después es todavía más fuerte, porque aquí es donde la hipocresía alcanza su punto máximo. Aquí es donde Silvia Pinal se convierte en un símbolo de todo lo que está mal. En 1985 llegó el programa que convertiría a Silvia en omnipresente. El programa que la metería en cada hogar de México, cada semana, durante 2 décadas. Mujer, casos de la vida real. Cada semana, Silvia Pinal presentaba historias de violencia doméstica, abuso infantil, mujeres atrapadas buscando justicia. Historias que antes nadie contaba en televisión. Historias que la gente prefería ignorar. Cada semana, miraba a la cámara con esos ojos que México conocía de memoria y decía: rompe el silencio, denuncia, habla, no te quedes callada. El programa ayudó a miles de mujeres, les dio voz a las que no tenían, abrió conversaciones que antes eran tabú, puso el abuso doméstico en la mesa de discusión nacional, un legado real, tangible, innegable. 20 años repitiendo el mismo mensaje. Habla, denuncia, no te calles. 20 años. Pero cuando las acusaciones llegaron a su propia familia, Silvia guardó silencio. La ironía es brutal y es imposible ignorarla. Si crees que esto es fuerte, espera. Lo que viene es lo que nadie quiso mostrar. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más triste de todas. Los últimos años de Silvia Pinal fueron difíciles, muy difíciles. Hospitalizaciones constantes, problemas de salud que se acumulaban, silla de ruedas. El cuerpo que había sido su herramienta durante 60 años de carrera, rindiéndose poco a poco. Las fotografías que nunca salieron en las revistas, las que nadie quiso publicar, mostraban a una mujer muy diferente de la diva que conquistó Cannes. El maquillaje ya no podía ocultar el paso del tiempo. Los vestidos elegantes ya no podían disimular la fragilidad. La mujer que controló su imagen durante 60 años ya no podía controlar su propio cuerpo. Y eso, para alguien como Silvia, debió ser el peor castigo posible. El contraste es tan brutal que duele. 1962. El Festival de Cannes. Silvia bajando las escaleras con un vestido que brillaba bajo los flashes. 3000 personas aplaudiendo de pie. Gritos de admiración.
el mundo del cine internacional arrodillado ante ella, la gloria absoluta, últimos años, una mansión silenciosa en las lomas, el sonido de una silla de ruedas en el pasillo, enfermeras que entraban y salían, el teléfono que ya no sonaba, los hijos que llamaban cada vez menos, las paredes llenas de fotos de una mujer que ya no existía, de los aplausos de Cannes al silencio de una casa vacía, de tenerlo todo a quedarse sola con sus secretos. A lo mejor tú también has visto algo así alguna vez. Alguien que lo tuvo todo, enfrentando las limitaciones que el tiempo nos impone a todos, sin excepción. Una dama no habla de esas cosas. Decía todavía en algunas de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaban cómo se sentía o cómo llevaba sus problemas de salud. Siempre la imagen, hasta el final. Y mientras su salud se deterioraba públicamente, había una pregunta que muchos se hacían en privado, y una pregunta que finalmente estalló en público. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. Si te has quedado hasta aquí, esto es lo que estabas esperando. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Lo que viene lo cambia todo. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio, la que lo cambia todo. Marzo de 2021. Frida Sofía aparece en Televisión Nacional, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, temblando, con los ojos rojos. Lo que dice en los siguientes minutos sacude a México entero, destroza a una familia y condena a Silvia Pinal para siempre. Acusa a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado cuando era niña. Déjame sentir tu corazón. Dice que le decía a su abuelo mientras la mano bajaba. Esa frase se volvió viral. Esa frase se quedó grabada en la mente de millones. Esa frase cambió todo. Enrique Guzmán negó las acusaciones. Apareció en televisión defendiéndose. No ha habido proceso judicial hasta la fecha. Pero lo que todos notaron, lo que nadie pudo ignorar, fue otra cosa. El silencio de Silvia Pinal, la matriarca, la mujer más poderosa del clan, la que durante 20 años, cada semana, pidió a las víctimas que hablaran, la que construyó un legado diciéndole a México que el silencio protege a los abusadores. Guardó silencio, ni para defender a Enrique, ni para apoyar a Frida, ni para pedir que se investigara, ni para unir a la familia, ni para explicar, ni para consolar, nada. Silencio total, 3 años de silencio, hasta la muerte. El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal murió. 93 años. Los noticieros hablaron de Buñuel, de Viridiana, de La Palma de Oro, de las 3 películas que la inmortalizaron, de la gran diva, de la última leyenda del cine de oro mexicano. Nadie habló de las preguntas sin respuesta, del silencio que mantuvo durante 3 años, de la nieta que esperó una palabra, un gesto, una señal que nunca llegó. Silvia Pinal se fue sin haber dicho nada sobre las acusaciones contra Enrique Guzmán, sin haber roto el silencio que ella misma le pidió a México que rompiera durante 20 años. ¿Por qué calló? ¿Qué sabía? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Solo ella lo sabía, y se lo llevó a la tumba. Una dama no habla de esas cosas. Esa frase fue su escudo durante 60 años. La usó para esquivar preguntas incómodas, para mantener la imagen perfecta, para controlar la narrativa, para mantener a todos a distancia, para protegerse de cualquiera que quisiera ver detrás de la máscara. Y al final fue su epitafio, la frase que resume todo lo que nunca dijo, todo lo que nunca explicó, todo lo que eligió guardar. Una dama no habla de esas cosas, pero una abuela sí debería. Una abuela debería decir, te creo. Una abuela debería decir, lo siento.
Una abuela debería romper el silencio cuando su nieta lo necesita. Silvia Pinal no lo hizo, y eso es lo que nunca se le perdonará. Tal vez tú también conoces a alguien así, alguien que guarda todo por dentro, que nunca habla de lo difícil, que prefiere el silencio incómodo a la confrontación dolorosa, que cree que las cosas se resuelven no hablando de ellas, que piensa que las emociones son debilidad. Silvia Pinal fue muchas cosas. Actriz brillante que dejó huella en el cine mundial. Empresaria feroz que construyó un imperio desde cero. Mujer de poder en un mundo de hombres. Madre complicada que nunca supo o nunca quiso dar lo que sus hijos necesitaban. Fue amada por millones, admirada, imitada, temida, y fue cuestionada por quienes vieron las contradicciones, por quienes notaron el abismo entre lo que predicaba y lo que practicaba, por quienes esperaron una respuesta que nunca llegó. Murió siendo quien siempre fue, una mujer que controló su narrativa hasta el último segundo, que eligió qué mostrar y qué ocultar, que prefirió el misterio a la explicación. El funeral fue un espectáculo digno de la última diva. Cámaras de todos los canales, coronas de flores que llegaban sin parar, discursos de políticos y figuras del espectáculo, la familia unida frente al féretro, sonriendo para las fotos. Exactamente como Silvia les había enseñado. La imagen perfecta, hasta el final. El show continuó, como siempre, como ella habría querido. Silvia Pinal merece ser recordada por su talento extraordinario, por las puertas que abrió para las mujeres en una industria brutal, por Buñuel y las 3 películas que la inmortalizaron, por 20 años ayudando a mujeres a romper el silencio sobre el abuso. También merece ser recordada completa, con sus luces deslumbrantes y con sus sombras incómodas, con lo que logró y con lo que nunca dijo, porque nadie es solo una cosa, ni siquiera las leyendas. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Cada día, figuras del espectáculo mexicano que dejaron preguntas sin responder, las que brillaron y cayeron, las que guardaron secretos hasta la tumba, o las que también eligieron el silencio. Una dama no habla de esas cosas, pero alguien tiene que hacerlo. Nos vemos ahí.